Compra 5 cuartos de aceite 100% sintético Castrol Edge en O'Reilly Auto Parts y recibe una tarjeta de regalo O'Reilly de $15 después del reembolso. O'Reilly Auto Parts. Te doy la bienvenida a Colección de Escenas, el podcast donde hablaré de mis escenas favoritas y de la importancia que tienen para mí principalmente desde el punto de vista del guión. Hola, hola, os doy la bienvenida a Colección de Escenas. Para este episodio número 8 he elegido una película que acabo de ver, la vi hace solo una semana, aunque es del año 1999 y ya casi se la podría considerar viejorra. De hecho, seguro que hay quien la considera viejorra. Me ha gustado tantísimo que la he colado en el calendario que me organicé a principio de la temporada. Me ha parecido fantástica, con obstáculos e impedimentos y una cosa mal detrás de otra para los protagonistas, un sufrimiento. Y de hecho la parte que voy a comentar hoy se trata de eso, una cosa mal detrás de otra sin descanso. Es una película sobre un hecho mítico, con una frase mítica, igual que la tenía El Imperio contraataca con Yo soy tu padre. Aquí, y además en esta parte que voy a comentar hoy, está la frase mitiquísima. Más allá del mundo del cine, Houston, tenemos un problema. ¿A que intuís por dónde van los tiros? Hoy, Colección de Escenas le dedica el episodio a Apolo 13. En 1970, la NASA lanzó un cohete al espacio. Era una misión tripulada en la que viajaban 3 personas, James Lovell, Jack Swigert y Fred Haise. Y su objetivo era alunizar y traer muestras de la Luna a la Tierra. Pero al poco tiempo del despegue, en una maniobra rutinaria, hubo una explosión en los tanques de oxígeno y todo empezó a ir fatal. Así que en esta película vemos sobre todo los intentos tanto de la oficina de control en tierra como de los 3 astronautas ahí fuera en el espacio para traer la nave de vuelta a la Tierra y que las 3 personas que iban dentro llegaran con vida. Bueno, en la introducción os he mentido como una bellaca, pero ha sido sin querer. Es que lo hice de memoria y ahora que estoy viendo la ficha técnica estoy viendo que esta película no es del 99, sino que se estrenó en 1995. Así que este año cumple 30 años. ¡Felicidades! Está dirigida por Ron Howard, que cuando llegó aquí ya había dirigido cosas como Willow o Llamaradas, y sin embargo sus guionistas, que me parece que el guión, me ha gustado mucho, apenas tenían experiencia. Son William Broyles Jr. y Al Reinert. Y para Al Reinert, esta es su primera escritura de guión, por lo menos en IMDb es el primer crédito que aparece en su ficha de guión. O sea que yo no sé si ya retirarme para siempre o esperar que una hada madrina me toque en la cabeza y a lo mejor milagrosamente poder dar un pelotazo como el suyo. Para el reparto sí que tenemos a actores muy consolidados ya en aquella época. Los 3 astronautas que fueron al espacio son Tom Hanks como Jim Lovell, Bill Paxton como Fred Haise y Kevin Bacon como el astronauta sustituto Jack Swigert. Gary Sinise interpreta al astronauta que no pudo subir al espacio, Ken Mattingly, y Ed Harris es el director de vuelo en Houston, Gene Kranz. Y vamos a entrar en materia. Pero antes de empezar con los antecedentes, me gustaría explicaros qué voy a comentar hoy, porque va a ser un poco diferente a lo que ha habido antes en el podcast. Sabéis que normalmente comento una escena, a no ser que comente 2, como en el episodio anterior del Castillo Ambulante, porque estaban íntimamente relacionadas. Bien, pues en este episodio de Apolo 13 va a pasar algo parecido. Para quienes no sepáis mucho de escritura de guión o de escritura en general, o de cine, tenemos la escena, que es una unidad narrativa independiente,
independiente entre comillas, porque las escenas siempre están conectadas entre sí. Todas las escenas a lo largo de la película están encadenadas. Pero en una escena, si cogemos una escena, por ejemplo, como la del especial de Navidad del Bazar de las Sorpresas, el personaje entra en la habitación, habla con el personaje que ya estaba dentro y se acaba. Y tenemos, igual que en una historia completa, presentación, nudo y desenlace. ¿Qué pasa? Que aquí, en Apolo 13, una vez que los astronautas suben al espacio, hay cambios de escenario, de localización continuos. Y normalmente la localización, es lo que marca un cambio de escena. Con lo cual, si los astronautas dicen Houston, tenemos un problema y pasa a la sala de control, en esa escena solo hemos oído Houston, tenemos un problema. Así que no queda más remedio que analizar una secuencia que es un conjunto de escenas para que nos dé esa unidad narrativa en la que tenemos una presentación, un nudo y un desenlace. Y ahora sí, vamos a empezar. Vamos con los antecedentes. Podrían ser tan breves como decir que el Apolo despegó y la cagaron, pero voy a ser un poco más elegante. Así que el Apolo ya lleva unos días en el espacio y los astronautas hacen una retransmisión en directo de cómo es su vida en el espacio. Gene Kranz, el personaje que interpreta a Ed Harris, le pregunta a su equipo si es el momento de remover los tanques de oxígeno e hidrógeno. Y termina la retransmisión. Y aquí empieza la secuencia que os quiero comentar. Antes de empezar, recordemos los nombres. Tom Hanks es Jim, Kevin Bacon es Jack y Bill Paxton es Fred, que creo que le llaman Fredo en la película. Para no liarnos ahora con la secuencia. Control se comunica con los astronautas y les dice que tienen un par de procedimientos de rutina pendientes. Atención aquí al ánimo de los tres personajes, porque es positivo, todas con mayúscula. Están exultantes, eufóricos después de la retransmisión. Al fin y al cabo, todo ha ido bien y es como si les hubieran dado un chute de algo. Realizan el primer procedimiento y a continuación remueven los tanques de oxígeno. Y la cosa va fatal. Hay una explosión. No me quiero meter en un berenjenal porque dicen que ahí arriba el sonido no se transmite, pero los espectadores creo recordar que oímos una explosión. Jack, Kevin Bacon, les dice a sus compañeros que tienen un problema. La que se avecina. Ha saltado la alarma principal. Fijaos que la luz roja ilumina su cara, y solo su cara. No la de Jim, que es Tom Hanks. Porque Jack es quien ha soltado los tanques. De alguna manera, Dirección está culpando a Jack de lo que ha pasado. Control detecta irregularidades y les pide a los astronautas que repitan. Claro, ya no son solo las irregularidades de las pantallas, sino lo que ha dicho Jack y que han escuchado por los micrófonos. Es entonces cuando Jim dice la icónica frase «Houston, tenemos un problema», y todos se cagan por la patilla. Porque es que uno tras otro las incidencias empiezan a desencadenarse. Los astronautas están en sus puestos controlando e informando de manera frenética, y las alarmas se suceden una tras otra. En control afirman que el ritmo cardíaco de los astronautas está acelerando, pero ¿qué queréis que os diga? Yo creo que ni es necesario, porque no es necesario para las personas que vemos la película, porque estamos viendo que están histéricos. Ya no hay el frenesí exultante del principio de la escena. Las lecturas de los sistemas no son buenas, empiezan a ser horrendas de hecho, y están perdiendo la señal de radio. En un primer pronóstico, un personaje que en guión está marcado como EECOM sugiere un fallo cuádruple, que es algo prácticamente imposible. Así que deduce que tiene que ser algo de instrumentación. En la nave, las alarmas continúan e informan de una explosión y de que ha saltado la alarma principal y además están perdiendo potencia. O sea que todo fantástico para irse a pique.
Kranz, el director de control, deduce que si se trata de una explosión no puede ser algo de instrumentación, que es algo obvio en realidad. La nave pierde el rumbo, las comunicaciones están fallando, así que hay interrupciones, tanto para los personajes como para los espectadores. Esto me parece súper interesante. Además, Control les pide confirmación de los sistemas que están fallando. Y vemos que está fallando todo. No es posible para los astronautas estabilizar la nave. Jack lanza una pregunta que todos nos hacíamos. ¿Qué es lo que no falla? Y mientras, él sigue enumerando fallos y alarmas. Jim mira por la ventanilla en ese momento, y por delante de él vemos el problema. Y al final comunica a Houston lo que pasa. Estamos expulsando algo al espacio. Y si sumamos 1 más 1, ese algo solo puede ser el oxígeno de los tanques. Tanto sus compañeros como la oficina de control se quedan expectantes, paralizados. En ese momento hay silencio. Jim no dice lo que todos sabemos, solo que es alguna clase de gas. Y por fin ya dice lo que es obvio, que tiene que ser el oxígeno. Y ya ha caído la bomba, porque ¿qué van a hacer sin oxígeno? Aquí hay un momento de silencio, solo oímos los ruidos de la nave e incluso la música se apaga al mínimo para tener, ese momento ambiental y mantener la tensión, pero es que no hace falta porque la tensión se puede cortar. En Houston el personal se mira entre sí y Kranz y el personaje marcado en guión como Capcom One se miran y se entienden a la perfección. Este último, no hace falta que su jefe le diga nada, les confirma a los astronautas lo que ya sabemos. Tenéis un escape. Y todo el mundo se pone a trabajar. Y aquí empieza la siguiente fase de la película. ¡Ay, qué estrés, por favor! Y es que por eso me gusta tanto esta secuencia, porque nos transmite a la perfección la tensión que se respiraba en ese momento. Tanto la que tienen los astronautas en el Apolo como los técnicos en la sala de control. ¿Cómo se consigue? Poniéndoles a los protagonistas un problema tras otro. No tienen descanso. Ya sea una explosión, un problema con la potencia del motor, o bien con las alarmas que saltan, colores rojos, anaranjados, que nos dan sensación de peligro. Luego, un ritmo frenético, que ya está marcado en guión. Lo que tenemos a nuestra disposición es uno de los borradores, pero ya ahí se ve ese intercambio entre Houston y la nave, escenas muy cortas, una sola frase, y por supuesto los silencios, que a veces nos dicen más que si los personajes hablaran. Luego las interrupciones, aprovecha muy bien los problemas de comunicación entre la nave y la Tierra para darnos sensación de agobio, porque no entendemos bien lo que están diciendo. Y ojo, es un entorno controlado. Si os fijáis, hay veces en que los 3 astronautas están hablando a la vez, pero los otros 2 se oyen de fondo y oímos de manera nítida al que le tenemos que prestar atención. Eso evidentemente no pasa en la vida real, sería un batiburrillo, pero aún así está muy bien utilizado. Y luego me gustan 2 cosas que no tienen tanto que ver con el guión. Primero, los movimientos de cámara que simulan el descontrol de la nave. No siempre vemos a los astronautas con la cabeza sobre los hombros. Y esas posturas también nos transmiten incomodidad porque no es la postura natural a la que estamos acostumbrados a ver a una persona. Y por último, la coordinación de los actores para moverse dentro de la nave. No sé si los astronautas del Apolo 13 se moverían con tanta fluidez, porque ellos entrenan todo esto en tierra, pero en una situación tan estresante como esta, yo me los imagino dándose patadas en los morros. Aquí la coordinación es perfecta, es como si estuvieran haciendo un baile. En fin, maravilloso. No tardéis tanto en verla como me ha pasado a mí, porque la película es muy recomendable. Hasta aquí ha llegado el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y que te resulte útil para escribir tus propias historias.
Si tienes una escena o secuencia favorita de la película diferente a esta, no dudes en dejarla en comentarios. Estaré encantada de leerlo, porque igual a ti te gusta el momento de rebelión. Así que, por favor, no dudes en dejarlo en comentarios. En la descripción dejaré el enlace a la entrada de mi blog, donde encontrarás la ficha de la película e información adicional. Podrás escuchar este podcast en iVoox, Spotify, YouTube Music y Apple Podcast. Nada más por hoy. Nos encontraremos dentro de 15 días, espero que con los pies en la tierra, en Colección de Escenas. Compra 5 cuartos de aceite 100% sintético Castrol-Edge en O'Reilly Auto Parts y recibe una tarjeta de regalo O'Reilly de $15 después del reembolso. Oh, 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 O'Reilly.